Bueno, pues ya tenemos una cifra redonda de asistentes, así que si les parece vamos a dar comienzo a este webinar. Buenas tardes a todo el mundo. Soy Jaume Amil, soy socio de DALEF y miembro del Consejo Asesor de la Agenda Urbana de DALEF, que como saben ustedes es quien organiza este ciclo de webinars Ágora Ciudad 2030, diálogos en clave de sostenibilidad urbana, del cual ya se han celebrado anteriormente 3 sesiones. Aquellos que siguen habitualmente estos webinars saben que vamos realizando un webinar mensual. Anteriormente hemos realizado un webinar sobre la financiación europea del desarrollo urbano sostenible, otro sobre las agendas urbanas como instrumentos de planificación, experiencias, y otro centrado en la experiencia Cities 2030, la apuesta española por descarbonizar nuestras ciudades. Todos estos webinars y los tienen colgados en nuestra web de Agenda Urbana, de la que incluso al final del webinar les enviaremos un correo electrónico con todos los datos para que aquellos de ustedes que no los hayan consultado los puedan consultar. El webinar de hoy lo organizamos conjuntamente con la Mancomunitat Pla de Mallorca, que es un territorio de referencia en las Islas Baleares y en toda España en el desarrollo de proyectos de turismo sostenible en destino. Es para nosotros un honor realmente que formen parte de esta organización porque realmente es un proyecto tremendamente interesante. Como siempre, este webinar lo vamos a dividir en 3 partes. Por un lado, contamos con una ponencia introductoria que nos situará un poco la cuestión. Posteriormente, una mesa redonda con experiencias. Vamos a ver cómo estas cuestiones de carácter más conceptual y teórico las estamos bajando a la realidad. Y luego abriremos un espacio de diálogo entre las personas asistentes y los participantes en la mesa. Para facilitar este diálogo, tienen ustedes habilitado un espacio de preguntas y respuestas. Y bueno, están invitados desde ahora mismo ya a introducir todas aquellas que ustedes crean conveniente. Y estas preguntas y respuestas serán administradas por mi compañera Beatriz Martín, que es la moderadora de la mesa. Y al final de las intervenciones de las diferentes personas participantes, realizará las preguntas pertinentes y animará un poco el diálogo entre la mesa y las personas asistentes. Yo, sin más, paso ya a presentar a Aurora Pedro, que ha tenido la amabilidad de preparar una intervención introductoria acerca de la cuestión que hoy nos ocupa. Permítanme una breve reseña biográfica de Aurora, aunque realmente es muy extensa. Voy a intentar resumir y que me perdone por todas las cosas que ha hecho y que no voy a citar. Aurora Pedro es doctora en Economía por la Universidad de Valencia, es profesora titular del Departamento de Economía Aplicada de la Universidad de Valencia y ha impartido clases en diversas titulaciones y centros, siempre en la especialidad de Economía del Turismo. Ha tenido varios cargos en la Universidad de Valencia, ha sido vicedecana de Economía, vicedecana de Ordenación Académica, vicedecana de Relaciones Internacionales. Es asimismo autora de varias publicaciones sobre política turística, educación y formación en turismo, cooperación internacional y turismo, competitividad e innovación en turismo. Fue vicepresidenta electa del Comité de Miembros Afiliados de la Organización Mundial del Turismo entre 2013 y 2015, y entre sus diversas y múltiples ocupaciones académicas y direcciones de cursos, quizás destacar que es directora del máster de la Organización Mundial del Turismo y la UOC en Estrategia y Gestión Sostenible de los Destinos Turísticos, y que en la actualidad es la directora de la Cátedra de Nueva Transición Verde en Turismo de la Universidad de Valencia. Y finalmente, déjenme anotar también que en mayo de 2023 fue invitada a participar en la sesión del Día de la Madre Tierra en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York. Aurora, es para nosotros un honor que nos puedas impartir hoy esta ponencia introductoria, y desde el Consejo pues te agradezco muchísimo la amabilidad que has tenido por participar con nosotros en este webinar. Muchas gracias, Jaume. Espero intentar al menos, ¿no?, dibujar un poco las líneas para que después haya un debate muy, muy intenso e interesante, ¿no? Se trata de eso. Yo, bueno, también agradecer no solo a DALEF, sino también a Beatriz Martín, que fue mi exalumna en uno de estos cursos que yo organizaba para la Organización Mundial del Turismo precisamente. Y que, bueno, yo creo que de esos cursos que recogieron gente con muchísimas inquietudes ha salido después muchísimas cosas interesantes, ¿no?
Bueno, no me quiero alargar, voy a intentar compartir pantalla. He hecho una pequeña presentación. eh, si me dejáis, espero. Creo que ya, no sé si la veis. No, sí. ¿La estáis viendo ahora? Vale. Bueno, la idea fundamental era un poco, bueno, pues tener yo una pequeña guía para ir desarrollando algunas cuestiones que yo creo que muchos sabemos o muchos intuimos, ¿eh? Tampoco es que vayamos a descubrir aquí, bueno, pues las Américas ni nada de esto. Me viene muy bien el tema porque, como estaba comentando antes con Beatriz, este es un tema que desarrollé hace muy poco dentro de lo que es la cátedra e incluso hay un documento colgado, una publicación colgada. Lo tenéis ahí citado, es el documento de la cátedra Nova Transició Verda número 2, que es medición de la sostenibilidad en la ciudad turística. Ya directamente yo hablo de ciudad turística, pero bueno, llegaremos poco a poco. La idea es que si tenéis alguna duda o queréis consultar alguna cosa, pues podáis recurrir a la publicación. Vamos a empezar con una consideración que desde mi punto de vista es importante. Os aclaro que mi tesis doctoral fue sobre espacio urbano y política de vivienda, con lo cual en aquel entonces, cuando ya hice la tesis doctoral hace muchísimos años, una de las cosas que sí que me detuve a analizar fue, pues eso, el paso de la ciudad artesanal, por decir algo, o preindustrial en la ciudad industrial y qué considerábamos, bueno, como eso que llamamos, que definíamos ciudad industrial, ¿no? El espacio donde se concentraban actividades industriales, donde se generaban conflictos, donde se generaba también mucha actividad económica y cosas positivas, pero también conflictos que había que analizar y profundizar. Por eso yo desde hace tiempo ya vengo hablando de lo que se llama la ciudad turística. Es decir, hemos pasado de una ciudad industrial, sobre todo, bueno, en Inglaterra ya se generó en el siglo XVIII con la revolución industrial, sobre todo XIX y gran parte del XX. Después en la ciudad hemos tenido un peso muy importante cada vez más de los servicios y en los últimos años, décadas, el protagonismo del turismo está siendo algo como muy destacado, ¿no? Porque además está teniendo impactos muy evidentes, ¿no? Sobre lo que es la convivencia, sobre lo que son el uso de recursos, tanto naturales como patrimoniales, como de todo tipo, ¿no? Culturales. Y por tanto también hay una cuestión que todo el mundo sabemos y conocemos, y es que hay determinados conflictos que están saliendo y cada vez con más intensidad. Bien, esa es mi idea, ¿no? De cuando hablo de ciudad turística, ¿no? Las características de los conflictos son algo diferentes, no quiere decir que sean completamente diferentes, pero sí que tienen, digamos, su peculiaridad. Solo unos datos para ubicarnos. Se calcula que en la actualidad más de 3.500 millones de personas viven en ciudades y que la población seguirá creciendo en las próximas décadas. La ONU estima que en el 2030 el 60% de la población vivirá en ciudades, pero que alcanzará el 68% en el 2050. Según los datos del Banco Mundial, otra de las fuentes, la población urbana mundial se ha cuadruplicado desde la década de los 60 y actualmente más de la mitad de la población vive en esos espacios no urbanos. Y en el caso de España, el porcentaje es elevadísimo, es que asciende al 81% de la población. Es decir, unos 38 millones de personas aproximadamente. Por eso sí que estoy un poco de acuerdo con esa expresión, ¿no? Que suena un poco extrema, ¿no? Pero yo creo que sí que define lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Y lo que seguirá pasando, que esta es la cuestión, que es eso que califican Brenner y Smith de urbanización planetaria. Es decir, las ciudades como grandes espacios de atracción de actividades y de personas. La urbanización acelerada ha tenido unos impactos a nivel socioeconómico y político y, por supuesto, también a nivel ambiental. Eh, Nos interesa también centrarnos, o sea, no solo en la parte, digamos, que podemos llamar positiva, que es el aumento de la actividad económica, el aumento de las sinergias, la capacidad de mayor innovación, de mayores recursos,
sino también, sobre todo, el tema de los conflictos, porque es ahí donde, sobre todo, las autoridades tienen el gran reto, ¿no? De suavizar, de limar y de encauzar lo que son los problemas, ¿no? y las acciones públicas. Sobre todo, bueno, pues ha habido tensiones sociales porque el aumento de la población no ha ido acompañado de una mejora de lo que sería, digamos, la distribución de la renta, es decir, tenemos grupos mucho más vulnerables, mucho más polarizados. Tampoco estos grupos, sobre todo, no han disfrutado, no han podido disfrutar de un grado, de un porcentaje o o una mejora, ¿no? de los servicios en infraestructuras y viviendas, con lo cual tenemos espacios muy sobrecargados, muy vulnerables en la mayoría de ciudades europeas. Estoy hablando muy en general, pues cada ciudad tendrá su problema específico. Además de eso, son espacios como muy sobrecargados porque el uso de energías y el uso de recursos es intenso y en algunos núcleos urbanos con un crecimiento urbano incontrolado. Esto, por ejemplo, en algunas ciudades asiáticas y en algunas ciudades de Latinoamérica es un fenómeno que es muy fácilmente identificable. También existe una presión desmesurada sobre el entorno y los recursos naturales y esto lo que hace es reducir y acentuar la pérdida de biodiversidad y la degradación de los ecosistemas. Es decir, los procesos, estos no son los procesos, digamos, neutrales, evidentemente, tienen sus impactos. Bien, yo quiero también un poco reflejar o acentuar que a la vez que hay una intensa o una creciente urbanización, eso también va acompañado de una creciente despoblación. En el caso de España, yo creo que esto es algo muy evidente. En los últimos años, décadas, se ha acentuado extraordinariamente lo que es la despoblación en las áreas rurales. Y no solo eso, yo creo que también hay un problema y una tendencia a que las ciudades medianas vayan perdiendo población, a pesar de todo el esfuerzo inversor que ha habido en infraestructuras. Es decir, siempre se nos ha vendido desde la academia, incluso yo en algún momento también lo consideré, que la mejora de la accesibilidad, la mejora de las infraestructuras iba a frenar estos procesos, pero es que al final está resultando que no es cierto. Parece ser que incluso con estos grandes autovías e incluso los AVEs, ¿no? Las tecnologías también del transporte, las últimas novedades en los transportes, ni tan siquiera eso está frenando lo que es la despoblación y la reducción de las poblaciones. De todas formas, esto es un proceso que se ha de medir a largo plazo. Y bueno, como conclusión un poco de esta parte, simplemente decir que evidentemente si gran parte y un porcentaje elevadísimo de la población está concentrada en las ciudades, es ahí, ¿no? La ciudad es el elemento clave en el que tenemos que centrar la atención, la reflexión, el análisis, si queremos avanzar hacia lo que llamamos sociedades sostenibles. Y adelantando un poco, aunque lo remarco al final, pero para mí la sostenibilidad es un proceso que no sé dónde se tiene que detener, pero sí que es un proceso de cambio, ¿no? De cambio y transformación. El problema o la preocupación por lo que son las ciudades no es nuevo. Yo simplemente esto os lo comento como, bueno, como una conexión con lo que se ha hecho previamente. En la ONU se creó el programa ONU Habitat, que es un programa de Naciones Unidas para los asentamientos humanos que se centra digamos, en analizar, en reflexionar sobre los elementos que condicionan la calidad de vida de las ciudades. Este programa se crea en 1978 para abordar precisamente esos problemas, ¿no? Que va generando la aceleración, la intensificación del aumento de la población en los centros urbanos. Es señalar que la ONU destaca que las ciudades ocupan el 3% de lo que es la superficie terrestre, pero representan entre un 60 y un 80% del consumo energético. Esto nos puede dar una idea, ¿no? De lo que es el peso tanto en superficie como en utilización de recursos. Significa el 75% de las emisiones de carbono y el 60% del PIB mundial. Es decir, el futuro es un futuro urbano tal y como está, tal y como es la previsión, ¿no? De los expertos, no solo de la ONU, sino también de los expertos en esta materia.
el objetivo de las ciudades no solo se centra la atención de ese programa de Hábitat ONU, sino que también en los objetivos de desarrollo sostenible, como ya sabéis y conocéis, hay un objetivo específico, que es el objetivo número 11, que pretende lograr que las ciudades sean más inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. Nos habla ahí como metas incluidas la sostenibilidad en términos socioeconómicos, y ya hace hincapié en el tema de la vivienda y el uso del suelo, el uso de los recursos, el transporte, la inclusión, la participación ciudadana o el patrimonio cultural y natural. Por otro lado, también hace referencia a la sostenibilidad en términos ambientales y, bueno, pues sobre todo lo que preocupa es el impacto que tienen los desastres naturales en términos de pérdidas de vidas humanas, ¿no?, y económicas, la reducción del impacto ambiental negativo de las ciudades, el fomento de los espacios verdes y el apoyo a vínculos económicos, sociales y ambientales entre territorios. El objetivo ODS número 11 ha sido de alguna forma estudiado en una publicación de Naciones Unidas del 2020 que hace referencia o analiza, ¿no?, qué ha pasado en los 5 años siguientes de la aprobación de los ODS. Y de alguna forma, bueno, se demuestra que las cuestiones de exclusión social se han revertido de forma alarmante a medida que se avanza la urbanización y supera el crecimiento en términos de vivienda, de infraestructuras o servicios. Es decir, el objetivo está muy lejos de alcanzar las metas que se pretendían. Aparte de lo que es la excepción por la pandemia y las consecuencias del COVID, se destaca la necesidad de mejorar la accesibilidad al transporte y a los espacios públicos, y se insiste en la insostenibilidad de los recursos o de la utilización de los recursos dentro de lo que es el espacio urbano. ¿Qué tenemos o qué instrumentos hemos diseñado, ¿no?, para intentar incidir sobre lo que son los espacios urbanos, sobre lo que son bueno, estos procesos intensos, ¿no?, de urbanización, y cómo lo hemos hecho en concreto en España? Bueno, pues en España, siguiendo lo que son las líneas marcadas por la Unión Europea, hemos aprobado una agenda urbana en el 2019 que pretende ayudar a las ciudades a aproximarse a conseguir las metas de los objetivos establecidos por los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Hay una característica que es importante y hay que destacar, y es que la agenda urbana es un instrumento de carácter voluntario. Es decir, no es obligatorio y, por tanto, lo que hace es intentar, pues, marcar unas líneas de acción, unos criterios, siguiendo los criterios establecidos para la Agenda 2030, y la finalidad es sentar, digamos, en una mesa, reunir, dialogar, abrir las opciones de colaboración y de debate entre los actores públicos y privados, y buscar, pues, las vías, los proyectos, las líneas para un desarrollo equitativo, justo y sostenible. Esta sería la definición y la intención, los objetivos de la Agenda Española. No voy a entrar en una valoración de qué se ha conseguido, porque yo creo que todavía es muy prematuro, muy pronto. No creo que sea el objetivo de esta sesión, pero sí que voy a reflexionar un poco sobre un tema que a mí, y por los que me conocen ya deben de estar un poco incluso cansados de oírmelo, pero que yo insisto mucho. Es decir, ¿qué entendemos por todo esto de sostenibilidad? A ver, yo sé que el concepto o el término, más que el concepto del término, el término de sostenibilidad está muy degradado en los últimos años. Hay gente que incluso ya no habla de sostenibilidad, habla de responsabilidad, cosa que a mí también me parece, bueno, pues un cambio de palabra, pero no de idea final, ¿no? Y desde esa perspectiva yo creo que lo que hay que insistir es en el objetivo final, y no si la palabra sostenibilidad está demasiado utilizada, ha perdido profundidad y conceptualización, y por tanto si podemos de alguna manera rescatar lo que es el proceso de cambio y de transformación, que es a lo que viene a referirse realmente. Bueno, aquí tenemos una definición de lo que sería la sostenibilidad urbana. Es una ciudad sostenible, según el autor, que es Torre, en el 2009. Es aquella que realiza un uso eficiente de los recursos, se enfrenta a la homogeneidad social
como mecanismo de control, segregación y disensión, y combate la degradación ambiental provocada por el actual modelo de gestión económica, que como sabemos, pues utiliza muchísimos energías no renovables y altamente contaminantes. La definición de sostenibilidad del informe Brundtland la conoce ya todo el mundo, yo no voy a insistir, simplemente la pongo aquí para tener un poco de referencia, pero yo lo que sí que quiero insistir es que esa definición del año 87 y que ha dado pie, es verdad, a muchas iniciativas desde la ONU, en la Agenda 21 y muchas más, ¿no? Dentro de este contexto de cambio y transformación, bueno, pues una definición políticamente muy correcta, pero es muy poco operativa. Es decir, a mí la definición de sostenibilidad tal y como está en el informe Brundtland me dice más bien poco, porque realmente no sé qué es sostenible y qué no es sostenible. Yo puedo más o menos intuir, yo puedo más o menos perfilar acciones, pero realmente nos deja un poco desamparados, ¿no? Esa definición. De hecho, desde esa definición ha habido una ingente cantidad de trabajo sobre el tema sostenibilidad. La Organización Mundial del Turismo y otros organismos y otros autores hablan ya de 3 pilares que son bien conocidos, que es la sostenibilidad económica, la medioambiental y la sociocultural. Yo añadiría otra, yo y otros autores, no soy solo yo creo que aquí hay una dimensión política que no podemos olvidar tampoco, porque esto implica participación, implica democracia, y esto es un poco también un tema que está un poco dejado un poco, digamos, de lado, ¿no? Es decir, cómo hacemos que participen los diferentes agentes, cómo hacemos que, que afloren los conflictos, que se puedan debatir, que la gente sea consciente de las limitaciones, de las consecuencias que tienen, bueno, pues todo lo que está pasando. Bien, ciudad y turismo, conflicto. Es decir, hemos hablado de que estamos prácticamente, o desde mi punto de vista, en eso que llamamos la ciudad turística, donde el turismo es cada vez más importante, y a la vez pues también surgen conflictos, igual que tenemos cosas buenas, se está generando empleo, la renta, etcétera, aunque yo también ahí tendría digamos, algunos apuntes sobre el tipo de empleo que se crea, la renta que se crea. Por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, una de las cosas que quedó claro hace muy poco en un informe que se hizo fue que los municipios turísticos, los principales, tienen una renta per cápita más baja. Y esto es una cosa que debería preocupar a las autoridades, por ejemplo. No tengo la cifra para el resto de España porque no hemos tenido tiempo de desarrollarlo, pero esto es un dato preocupante. Pero bueno, volvamos a la ciudad. El turismo está cambiando la ciudad. Evidentemente tenemos esos pilares para poder analizar cuáles son los cambios y cómo se pueden llevar a cabo, pero a pesar de todo esto, yo creo que la urbanización, la creciente turistificación, bueno, pues esto está, digamos, siendo abrazado, llamémoslo así, por cada vez más ciudades. El turismo se está expandiendo de manera increíble, ya no solo a zonas o países, digamos, con menos recursos, aparentemente, desde la perspectiva, digamos, de recursos culturales y demás, pero sobre todo en las ciudades, bueno, incluso las ciudades medias, las ciudades ya pequeñas, las grandes ciudades están todas jugando a esto que llamamos el mercado turístico. De hecho, la mayoría ya cuentan con eso que llamamos los DMO, los Destination Management Organization, los organismos de gestión del destino. Y esto responde a la necesidad de estar buscando actividades económicas, oportunidades económicas para los ciudadanos, porque los municipios se han convertido en espacios, digamos, los espacios más próximos económicamente y socialmente a los ciudadanos. Responde a la pérdida de peso de sectores tradicionales. Nosotros sabemos que desde la crisis de los años 70 la industria ha ido perdiendo peso porcentual, especialmente en lo que es Europa. Por tanto, esto digamos que también facilita, ¿no? ese giro y esa atención ya casi no digo exclusiva, pero casi preferente a los temas turísticos. La previsión es que el turismo, también por supuesto el turismo urbano seguirá creciendo, y es más,
yo creo que la tendencia es aumentar los short breaks, que son precisamente aquellos que, de los que se nutre sobre todo el turismo urbano, con lo cual tenemos una aceleración, ¿no?, de la turistificación de las ciudades. Y eso también previsiblemente intensificará los conflictos urbanos. Los más conocidos y que todo el mundo conocemos, conflictos asociados a la mayor concentración y a la utilización de recursos. A ver, podemos hablar de turismofobia, de turistificación, de overtourism. Yo he puesto las tres expresiones porque de alguna forma me lleva un poco a lo mismo, que es la excesiva concentración de turistas que desplaza lo que es la vida cotidiana. Y no solo desplaza la vida cotidiana, sino que además detrae recursos de lo que es la población local. Especialmente preocupante en los últimos años es el tema de la vivienda. Ojo, yo no creo que sea solo por el tema del turismo, creo que ahí hay otro elemento que también, al menos uno, que es muy importante, ¿no?, que es la presencia de esos fondos de inversión, a veces llamados fondos buitres, que lo que hacen es generar una escasez artificial porque tienen la capacidad de comprar muchas viviendas y generar, digamos, y apartarlas del mercado. Yo creo que esto es importante también tenerlo en cuenta. Pero los fenómenos de turismofobia están ahí. Barcelona es un buen ejemplo de ellos, todos hemos leído noticias. Venecia es otro ejemplo. Ámsterdam públicamente ha dicho que la tasa turística la va a utilizar para recuperar la ciudad para los propios ciudadanos. Es una de las tasas más elevadas que hay. Bueno, Lisboa, etcétera. Hay muchísimos más ejemplos, incluso en municipios más pequeños, pero bueno, estamos centrándonos en lo que son espacios ya más urbanos. La turistificación lo que hace es intensificar la pérdida de identidad. Lo que hace es expulsar de determinadas áreas a la población residente habitual, a la de siempre, con lo cual tenemos un proceso de gentrification, que llaman en inglés, que, bueno, la palabra ya se utiliza en castellano, que de alguna forma me viene a decir, me viene a indicar que son determinados segmentos de población, en este caso turistas, los que desplazan a la población habitual. Pero no solo eso, es decir, hemos dicho que en las ciudades las emisiones representan aproximadamente, o sea, el total de las emisiones de las ciudades representan aproximadamente el 75% del total. Y como sabemos, el turismo también es un generador de emisiones, sobre todo determinado tipo de transportes. Por tanto, ¿qué acciones se van a llevar a cabo? Se pueden llevar a cabo en materia de descarbonización. Estimación de la huella de carbono. Sabemos que, por ejemplo, la ciudad de Valencia es el primer destino mundial que ha hecho una estimación de la huella de carbono del turismo en el destino turístico. Es un primer paso que yo creo que es interesante y que hay que empezar a extender, porque el turismo no es neutral, tiene también sus impactos en lo que es la emisión de carbono. Por ejemplo, ¿qué emisiones reales tienen los cruceros? El otro día salía una noticia de una investigación que se había hecho en algún buque de las grandes compañías de cruceros, donde se demostraba que una cosa era lo que declaraban, en concreto esta compañía, no sé, el resto yo no puedo opinar de eso, pero me llamó la atención porque yo siempre pensaba que contaminan mucho. Y realmente había una diferencia entre lo que ellos decían que contaminaban y el combustible que realmente utilizaban, ¿no? ¿Cuál es la aportación neta del turismo, por ejemplo, de cruceros? O podemos plantear otro tipo de turismo, en términos de empleo, de renta, de gasto turístico en las ciudades, porque sí que saturan, y yo creo que esto en ciudades como Barcelona y Venecia es clarísimo, ¿no? Que lo que hacen es sobrecargar el espacio, el destino, pero a la vez, o sea, ¿qué dejan realmente? Porque si esto es un negocio, habrá que medirlo en esos términos también. Después el concepto que yo planteo aquí, el famoso, y lo pongo entre comillas famoso porque yo esto lo estudiaba ya hace muchísimos años, lo explicaba en clase, siempre, bueno, hace unos años se hablaba insistentemente de capacidad de carga física, social, incluso psicológica, o sea, ya podemos hablar de muchas variantes, pero realmente se está haciendo, sirve para algo. Porque claro, una cosa son los conceptos, son las propuestas, pero después, ¿cómo puede el sector público? Porque realmente esto lo ha de liderar el sector público de la mano del sector privado. ¿Esto lo van a aceptar o no lo van a aceptar? En Barcelona, por ejemplo, hubo un intento de limitar
la construcción de determinados hoteles y fue un fracaso, pero da igual, aunque lo hubieran conseguido, por ejemplo, hay mucha gente que va a 1 hora a Tarragona y desde Tarragona se traslada a Barcelona. Es decir, ¿cómo limitamos todo esto? Cuando hay saturación y si hay efectivamente se detecta el problema. ¿Hay previsión de las consecuencias del aumento de las temperaturas? O sea, ¿somos conscientes de lo que va a pasar si realmente se confirma, que yo estoy convencida de que sí, el aumento, sobre todo en verano, de las temperaturas? ¿Qué va a pasar con toda la inversión turística que hemos hecho y que estamos haciendo? Porque ahora mismo el presidente del gobierno anunció un aumento, una inversión para ampliar el aeropuerto de Madrid de 2.500 aproximadamente millones de euros. Es decir, con 4 terminales Madrid y no tenemos bastantes, es decir, no tenemos bastantes turistas, parece ser, no lo sé. En términos de ahorro de agua, ¿se plantea cómo actuar también en turismo? Porque, claro, hay determinados modelos en la costa española donde tenemos pues la segunda residencia, que puede ser en vertical, que sabemos bueno, que ahorra el consumo de agua en concreto, pero puede ser en horizontal. En horizontal lo que pasa es que cada casita tiene su piscina y esto es mucho consumo de agua y, bueno, mucho gasto. ¿Qué va a pasar con la intensa urbanización del litoral o de la costa? ¿Se va a intensificar o no? ¿Las previsiones cuáles son? ¿Seguimos construyendo casas para venderlas, para que después vengan más turistas? Si las previsiones del cambio climático se confirman, tendremos 2 periodos antes del verano, digamos, de temporada alta, por decirlo de alguna forma. Pero claro, eso depende también del segmento de mercado del que estemos hablando, porque las familias que tienen niños tienen vacaciones en verano, no pueden, o es mucho más complicado que vengan antes del verano, durante la primavera y durante el otoño. Es verdad que se utilizará más lo que es el patrimonio edilicio, lo que tenemos, el capital que tenemos construido, ¿no? Toda la costa está tan urbanizada. Pero bueno, hay que ver, hay que sumar todo esto que estamos diciendo. Y después seguiremos con un tipo de turismo que gasta poco. A mí esto es un tema que me lleva preocupando muchísimos años, porque aquí lo único que se pretende parece ser es más y más y más, al menos en determinados espacios de determinados políticos, ¿no? Y tenemos un turismo de alguna manera, sobre todo en muchas comunidades autónomas, algo subvencionado, es decir, es un turista que gasta poco y que de alguna forma no está contribuyendo al gasto que generan. 3 preguntas: si todo vale, si todos ganan y quién paga. Y una reflexión que yo me he atrevido a añadir, que es pasar de lo micro a lo macro. Es decir, creciente peso económico del turismo, esto lo tenemos claro. Sector donde predominan los mileuristas con horarios especiales, precariedad en el trabajo. Y esto está muy, muy confirmado. Una cuestión sobre género y empleo en turismo, es decir, qué tipo de empleo qué tipo de empleo ocupan principalmente las mujeres en turismo. El papel de los fondos de inversión, algunos fondos buitre, algunos llaman fondos buitre, con la compra masiva de viviendas, la generación de escasez artificial, la subida de precios. ¿El sector público va a ser capaz de garantizar vivienda digna a los ciudadanos más vulnerables? La vivienda social en este país es escasa, siempre ha estado mal vista y cuando hemos tenido una mínima vivienda a veces se ha vendido a fondos también extranjeros. La VPO, y lo pongo entre comillas porque esto ya sabe que es de hace muchísimos años, pero bueno, solo es para determinadas rentas que pueden acceder a un préstamo hipotecario. Los grandes tenedores de viviendas están en paraísos fiscales, esos grandes fondos de inversión, y tampoco contribuyen al pago de impuestos. Y el impacto en la competitividad de toda esta reflexión es del país, por supuesto, es el aumento de los precios del alojamiento y otros costes, salarios bajos, y esto me puede desencadenar a nivel, digamos, agregado, macro, una presión sobre los salarios y los costes. Entonces, todo esto es es una forma también de decir que no es solo en las ciudades, no es solo dentro del sector turístico, es que esto tiene consecuencias sobre el conjunto de la economía española.
Yo solo he revisado las agencias urbanas de las tres capitales de provincias valencianas y las tres se hace referencia a los temas que nos ocupan. Es, por ejemplo, las actividades económicas entre las que se hace referencia al turismo, la vivienda, el espacio urbano para los ciudadanos, la sostenibilidad urbana, economía circular, descarbonización. Y a partir de ahí sí que es cierto que se hacen unas líneas de acción. En la agenda urbana se introducen una serie de indicadores, pero insistimos, la agenda urbana es voluntaria. Yo creo que el tema de los indicadores es una de las, eh, o sea, la utilización efectiva para la gestión de los indicadores es un problema que tenemos todavía por abordar y que especialmente en el ámbito urbano es cada vez más importante, ¿no? Simplemente una reflexión, y es que si en el ámbito nacional, regional y urbano no se ha logrado avanzar en la definición y puesta en marcha de un sistema de indicadores de sostenibilidad, tampoco en el ámbito del turismo urbano. Y esto, eh, ¿por qué insisto tanto en el tema de indicadores? Porque el concepto de sostenibilidad es tan complicado que de alguna manera la única forma que tengo de poder saber si realmente se está avanzando en una línea adecuada o no es con la comparación. Y la comparación me remite a un sistema de indicadores. Claro, un sistema de indicadores lo que hace también es limitar bastante la acción política o la capacidad de acción de los gobiernos, pero es que yo creo que en el momento en el que estamos de crisis ambiental y crisis climática, creo que es fundamental. Si tuviéramos una definición mucho más clara de lo que es sostenible o no sostenible, pues probablemente a lo mejor esto no se necesitaría, pero en estos momentos no lo tenemos. Y fijaros que incluso, bueno, tenemos muchísimos trabajos, ¿no? Ahí, de hecho, se dice en la cita de este autor, de estos autores, que, bueno, que hay propuestas de indicadores puntuales, pero que no hay una propuesta, digamos, efectiva y que se haya trasladado a lo que es la práctica sobre los indicadores del turismo urbano sostenible. O sea, qué entendemos y por dónde vamos a ir, ¿no? Y al final, claro, si no lo tenemos definido, todo vale. Y solo una reflexión. ¿Por qué un concepto tan complicado como la competitividad sí que se mide en el índice de competitividad turística, además? Es decir, sabemos que tenemos dos índices, uno de competitividad global, o sea, económica, de los países, y otro específico sobre competitividad turística. Y mirad que es complicado, ¿eh? El concepto de competitividad. Y sin embargo, en el ámbito de la sostenibilidad no se ha hecho un esfuerzo. La Organización Perdona, Mundial... Aurora, salimos de tiempo ya. Ah, vale. Perdona, es emocionante. No, no sé si es emocionante, pero nada, quería solo decir eso, que si se ha hecho el esfuerzo en el ámbito de la competitividad, se puede hacer el esfuerzo también en el ámbito de la sostenibilidad. Se ha hecho en competitividad y en la sostenibilidad también. Y que, sin embargo, este esfuerzo ni tan siquiera en la OMT, que tuvo un congreso en Manila en el 2017 y sobre el tema ese, la medición de la sostenibilidad, no se avanza. De momento, al menos, no se ha avanzado mucho. Nada, he dejado unas cuantas cuestiones ahí sobre la mesa. No sé si provocando mucho o poco, pero bueno, al menos espero haber abierto algo el debate. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Aurora. La verdad que ha sido un placer escucharte como siempre. Yo creo que sí, que has tocado muchos puntos que, bueno, luego en la parte final de preguntas y respuestas, pues seguro, y ya he visto que ya hay alguna pregunta por parte de los asistentes, ¿no? Ya seguiremos con el tema. Bueno, pues tenemos que continuar. Tenemos ahora nuestra mesa redonda. Con una serie de panelistas muy interesantes, donde vamos a ver, tal y como un poco nos estaba comentando Aurora, los retos, los desafíos a los que se está enfrentando actualmente el turismo, pero también el buen momento en el que estamos viviendo, ¿no? Acabamos de terminar este fin de semana Fitur, había como una euforia y un optimismo, ¿no? Sobre este crecimiento, ¿no? del turismo. Pero también hemos visto, ¿no? Destinos, digamos, expectantes
ante todos estos desafíos y estos retos que vienen ahora. Bueno, pues tenemos 4 panelistas con los que vamos a intentar ir aclarando e ir hablando sobre todos estos temas. Yo los voy a presentar a continuación y después la mesa consistirá en que haremos una serie de preguntas a cada uno de ellos, nos irán hablando y digamos un poco bajando a tierra su gestión diaria. Son la mayoría gestores de planes de turismo, por lo que obviamente os podrán contar lecciones aprendidas, recomendaciones, etcétera. Y después, igual que con Aurora, tendréis ese espacio para esas preguntas y respuestas. Bien, bueno, pues sin más tardar, os presento, tenemos a Josep Rodríguez, que es el responsable de Relaciones Internacionales de la Oficina Técnica de Turismo, Diputación de Barcelona y coordinador de la Comunidad Euromed de Turismo Sostenible. Gracias, Josep, por estar aquí. Tenemos también a Joan Cifre, que es el gerente de la Mancomunitat del Pla de Mallorca, en les Illes Balears. Muchas gracias, Joan. Tenemos también a Vicente Mayor, que es el gerente del PSTD de Benidorm, Comunidad Valenciana. Un placer, Vicente, que estés aquí esta tarde con nosotros. Y por último, a Beatriz Farias, que es también coordinadora del Plan de Sostenibilidad Turística Comarca de Las Vegas y la Alcarria de Madrid y del ACD Turismo Rural Madrural, del Plan Territorial Turístico de la Comunidad de Madrid 2021. Creo que no me he dejado nada. Bueno, muchas gracias a los 4 por estar aquí, por poder contar con vosotros y poder bueno, contar de primera mano pues, todas estas experiencias que estáis en el día a día. Me gustaría empezar con esta primera pregunta, con Josep. Como habéis visto, tenemos diferentes panelistas, diferentes ponentes en diferentes niveles. Tenemos desde gerentes a nivel municipal, a nivel, digamos, de mancomunidad, supramunicipal, y tenemos también visiones como la de Josep. Josep, a mí me gustaría hacerte esta primera pregunta a ti desde un enfoque mucho más internacional, desde esa visión mucho más macro. ¿Cómo crees que está abordando la sostenibilidad turística urbana la Unión Europea? Muy bien, muchas gracias, Beatriz. Un placer estar hoy en el webinar. Yo llevo unos 30 años involucrado en el tema de gestión de proyectos europeos y desde hace 8 años en el ámbito del turismo. Y bueno, y por cierto, creo que fue el primero o el segundo proyecto europeo en el que participé ya hace 20 y pico de años, fue con DALEF, por tanto, tenemos una relación de mucho tiempo. Bien, respondiendo directamente a la pregunta, ¿no? Yo creo que la intervención en la Unión Europea ha pasado desde un abordaje puntual a un abordaje que cada vez es más integral, ¿eh? Y para justificar esta respuesta, pues voy a desarrollar un poco el argumento, ¿no? Primero una premisa, ¿no? Cuando hablamos de Unión Europea, instituciones comunitarias y turismo, hemos de tener claro que la Unión Europea no tiene prácticamente competencias en turismo, ¿eh? Las competencias que tiene son de coordinación, de apoyo a la acción de los Estados miembros, pero la competencia fundamental en turismo es de los propios gobiernos estatales, regionales o locales. Por tanto, históricamente esto ha hecho que la Unión Europea en temas de turismo ha tenido una intervención muy puntual. En el ámbito de la sostenibilidad, por ejemplo, desarrolló un sistema de indicadores de turismo sostenible, ha hecho reconocimientos de prácticas sostenibles a través de la Smart Tourist Capital, por ejemplo, reconocimiento a ciudades, y ha tenido algunos pequeños programas de financiación en el ámbito de la sostenibilidad, por ejemplo, a través del programa COSME. Pero este enfoque, desde mi punto de vista, ha ido variando y ahora es un enfoque mucho más integral. Y yo diría que esto ha pasado por 2 motivos. El primero, por el desarrollo de una serie de factores que trascienden las fronteras de los propios estados. Pongo un ejemplo, las plataformas como Airbnb, que los destinos, incluso los propios estados, es imposible que aborden desde una perspectiva individual. Por tanto, la Unión Europea cada vez ha adquirido más papel en el abordaje de estos fenómenos, ¿eh?
en la digitalización, en plataformas como Airbnb y últimamente con otro reto que nos va a hacer intervenir en los próximos años, como es el cambio climático. Yo ya no le digo crisis climática, yo prefiero decir emergencia climática porque ya la tenemos aquí y va a ser persistente, ¿eh? Por tanto, estos retos que tenemos por delante es imposible que los gestionen los propios estados y cada vez se va viendo más papel de la Unión Europea. El segundo factor que creo que ha cambiado esta orientación claramente ha sido la pandemia del COVID, ¿eh? Bueno, ¿por qué? Porque se vio que el turismo fue uno de los sectores más afectados. Esto ayudó a visibilizar cuál era la contribución del turismo a la economía europea, en particular a los estados del sur del Mediterráneo, y creo que esto ha desarrollado como un cambio de narrativa, ¿no? En relación al turismo. El turismo tiene que ser más ecológico, más digital, y por primera vez se está hablando de mayor resiliencia, ¿no? Entonces, a nivel de la Unión Europea, creo que estos dos han sido los factores que han modificado este rumbo de la política europea en materia de turismo, y esto se plasma en un documento que es el Tourist Transition Pathway, ¿eh? Este es un documento que es la hoja de ruta del turismo, que tenía que seguir el turismo europeo en esta década para ser más digital, más ecológico y más resiliente, ¿eh? Y además creo que el valor de este documento es que aborda el turismo desde esta perspectiva integral, de esta perspectiva holística. Es decir, cuando hablamos de turismo, estamos hablando de movilidad, de infraestructuras, de biodiversidad, de formación de la mano de obra. Es decir, hemos de tener en cuenta todos estos factores. Por tanto, este enfoque mucho más integral. Y por último, la Unión Europea tiene un instrumento que, aunque no tenga competencias, tiene un instrumento muy poderoso para transformar el turismo, que son los fondos europeos, ¿eh? Y esto creo que lo hemos visto claramente en las convocatorias del Next Generation, que nos obligan a establecer ciertos umbrales, por ejemplo, de transición digital o transición ecológica, y por tanto están siendo un catalizador para el cambio del ecosistema turístico en la Unión Europea, ¿eh? Por tanto, la Unión Europea en estos momentos creo que está ejerciendo un papel de catalizador, como digo, en línea con lo que ha hecho en las agendas urbanas, ¿no? En proponer este punto de vista integral de abordaje del fenómeno del turismo. Sí, perdona. Perdona, Josep. Sí, totalmente de acuerdo. Justo mientras escuchaba tu respuesta, estaba pensando, ¿no?, que este lunes salió la noticia, ¿no?, que el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, aquí en España, obviamente, dice que se aprobará próximamente la estrategia de turismo sostenible 2030, ¿no? Y un poco el objetivo, ¿no?, del que hablaba era justo esa línea de la que estabas hablando de la Unión Europea, el transformarnos hacia un modelo mucho más sostenible, mucho más verde, ¿no?, en este caso ecológico, verde, mucho más digital, inclusivo y resiliente, ¿no? O sea que, y justo o sea, a través, ¿no?, de los fondos europeos. Yo creo que los fondos europeos han sido clave, vamos a ver, ¿no?, dentro de unos años si realmente ha sido clave, ha sido la pieza fundamental para esta transformación, ¿no?, de los destinos. Bueno, pues justo ahora los siguientes ponentes nos van a hablar justo de cómo están aplicando ellos sus fondos y sus de gestión, a sus fondos Next Generation. Bueno, muchas gracias. Pasamos entonces a Joan Cifre, que es el gerente de la Mancomunidad del Pla de Mallorca. Bueno, Joan, conociendo un poco vuestro caso, vosotros habéis pasado de contar, ¿no?, con un presupuesto en turismo que no llegaba a los 140.000 euros, ¿no?, a contar con fondos procedentes de Next Generation y llegar a los 3 millones de euros.
Actualmente, o sea, tú como gerente de la Mancomunidad del Pla de Mallorca, ¿no? Que estás además desarrollando este PSTD de convocatoria extraordinaria, ¿qué han significado este cambio en el presupuesto? ¿Qué han significado estos fondos Next Generation para el desarrollo turístico del plan, ¿no? Y muchas gracias por estar aquí, ¿no? Por tu participación. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, dar las gracias a la LEF y a ti personalmente por permitirme participar en estas jornadas y también a los ponentes que he tenido el placer de escuchar, sobre todo a Aurora con esa visión doctrinal, ¿no? y teórica que muchas veces la vas escuchando y vas situando cosas que en la práctica tú vas viendo. A ver, ¿qué ha supuesto? Bueno, yo os explico un poco previamente lo que es la Mancomunidad del Pla de Mallorca. Mallorca no necesita presentación a nivel turístico, es un destino posiblemente líder, ¿no? en Europa y en el mundo, pero había siempre una parte que era la gran olvidada, que era el corazón de la isla, ¿no? Los 14 pueblos que no tienen costa, los 14 pueblos que no tienen playa y que no se habían visto beneficiados de lo que era el sector turístico, así como se estaban beneficiando lo que son pues, Calviá o destinos de costa. Basta deciros que también la Mancomunidad gestiona otros servicios como son la recogida de residuos, la gestión del agua, servicios sociales y promoción económica. En la gestión del agua y del alcantarillado, o sea, hace 20 años los pueblos de la Mancomunidad ni siquiera tenían alcantarillado. O sea, es paradójico que lo que era la parte de la costa ya estaba hiperdesarrollada y lo que era el centro de la isla aún ni siquiera tenía alcantarillado. Aquí siempre ha habido la idea, son 14 pueblos muy pequeños y siempre había tenido la idea de aunar esfuerzos en tema de turismo. El problema es que obviamente, como siempre, no había financiación, no había posibilidad de obtener financiación y por tanto, pues esa idea se iba aplazando hasta que precisamente salió el Plan de Sostenibilidad Turística y nos presentamos y nuestra sorpresa fue que fue uno de los proyectos seleccionados con 3 millones de euros. ¿Qué ha supuesto? Pues ha supuesto la base o el inicio de aunar esfuerzos en tema turístico. Aquí siempre se ha hablado con la idea, salvando las diferencias un poco de la Toscana italiana. Nadie sabrá si va a Arián, si va a Vilafranca o si va a Petra, pero la idea es la de potenciar Pla de Mallorca como marca, como destinación turística. Y en eso estamos destinando los 3 millones. No solo venimos de los 140.000, sino que venimos de la nada. Los 140.000 los conseguimos a través de subvenciones del Consejo Insular ya en la recta final. Escuchando a Aurora ha habido muchas cosas en las cuales nosotros no tenemos esa problemática. Es, por ejemplo, cuando hablaba de ciudades turísticas, aquí ciudad hay una. Por tanto, aquí no es ciudad turística, sino que hablamos de una isla turística. O sea, el problema tanto de la gestión del conflicto como de la gestión de los recursos es ya de toda la isla. Y lo que pasaba era que el Plan de Mallorca no había una organización turística y no había una planificación porque no se consideraba un destino turístico. Con esos 3 millones y con la oportunidad de recibir los fondos Next Generation, lo que quieren hacer los pueblos de la Mancomunidad es gestionar. O sea, primero, aquí siempre hemos tenido la sensación de que íbamos un poco por detrás. Desarrollo urbanístico. Se hacían las normas, pero el desarrollo urbanístico ya estaba hecho. Gestión turística, boom turístico, normas turísticas, ley turística 2012, 2019, pero el desarrollo turístico y el sector hotelero ya estaba desarrollado. Pues es un poco la idea de actuar o de prevenir antes de que los pueblos de la Mancomunidad se consideren saturados y si hay de gestionar el conflicto, pues vamos a intentar minimizar, ¿no? en la medida de lo posible ese conflicto, tanto desde el punto de vista de vivienda, que el problema ya está, o sea, ya no tanto como decía Aurora, no tanto por el tema del turismo, sino por los fondos de inversión y sobre todo porque hay mucha gente con mucho poder adquisitivo en otras ciudades como Suiza o como Alemania, donde los sueldos son muy altos, y llegan aquí y para lo que nosotros es una inversión importante, una vivienda, para ellos es prácticamente irrisorio. Ese ha sido el problema. Mucha gente, turistas que quieren ser
residentes o al menos residentes temporales y que tienen la capacidad económica de invertir en vivienda, cuando el resto de la población, sector servicios mayoritario, los sueldos siguen pues, prácticamente congelados desde hace muchos años. Y creo que el Pla de Mallorca tiene la oportunidad, y creo que es uno de los pocos territorios que tiene esta oportunidad, realmente de hacer esa planificación y de saber, con un plan estratégico y con las ideas muy claras, saber hacia dónde queremos ir, tratar los temas que sean claves, el tema de la movilidad. El tema de la movilidad en Palma, por ejemplo, ya no se puede gestionar porque el parque móvil es tan alto que ya es prácticamente imposible de gestionarlo, a no ser que haya una prohibición. Bueno, pues nosotros lo que queremos hacer es evitar ese extremo y estudiar las posibilidades de parque disuasorio o de establecer líneas de movilidad interna. Y el plan de sostenibilidad turística lo que nos está permitiendo es precisamente eso. Nos está permitiendo elaborar planificaciones, plan de movilidad, plan estratégico, plan gastronómico, plan de productos turísticos y implementarlos. Y implementarlos, vendrá la fase de implementación y cuando se implementen se tiene que hacer de tal forma donde la máxima principal sea no tanto que el turismo sea sostenible, sino que yo creo, o siempre he pensado en hablar de circularidad. O sea, el turismo debe pues, revertir, ¿no?, en la población. Debe haber una circularidad, se debe cerrar el ciclo, porque al final muchas veces sí que se pervierte un poco la palabra sostenibilidad y está perdiendo un poco el valor. Estoy de acuerdo con Aurora. Muy bien, Joan, muchas gracias. Vemos ahí, bueno, cómo ha sido el cambio, ¿no? Y a todos esos retos que os estáis enfrentando, ¿no? Y los que comentaba Aurora al principio en su ponencia, ¿no? Obviamente el turismo siempre hemos hablado que es un factor muy transversal y obviamente no es solo la gestión turística, sino que es la gestión ambiental, la gestión social, la gestión pues, de todo el territorio, ¿no? Con esa visión holística. Muy bien, vamos a hablar ahora con Vicente. Tenemos esta transformación, obviamente, de los destinos a través de los PSTDs, ¿no? Una transformación hacia destinos mucho más sostenibles, pero desde hace unos años en España vamos un poco más allá, ¿no? Y hablamos ya de transformación hacia destinos turísticos inteligentes. Benidorm se certificó en 2019 como el primer destino turístico inteligente del mundo. ¿Qué ha supuesto para Benidorm este certificado, ¿no? Tanto en recursos, tanto en beneficios. ¿Y cuál ha sido el papel del PSTD en este proceso de transformación? Muchas gracias, Vicente. Muchas gracias, Bea, por permitirme estar hoy aquí. La verdad es que todos los compañeros están realizando unas ponencias francamente interesantes. Y bueno, lo que ha supuesto la certificación de Benidorm como destino turístico inteligente, pues nos ha supuesto muchas cosas. Nos ha supuesto muchas cosas y entre ellas pues quiero destacar también el reconocimiento internacional que ha tenido, que ha permitido la proyección mayor aún si cabe y el incremento de la reputación de la ciudad. Quería destacar también que ha sido fundamental en la certificación de destino turístico inteligente todos los indicadores, de hecho, los auditores que han venido a todos los procesos de certificación han destacado entre otros factores precisamente la sostenibilidad. O sea, Benidorm es un destino que ya de por sí tiene unos criterios de sostenibilidad excelentes de cara a obtener una certificación de destino turístico inteligente. Tenemos que pensar que Benidorm tiene un plan general de ordenación urbana que el que tenemos vigente actualmente es del año 1990, pero es un plan que es continuista del de los años 60. O sea, los parámetros que están definidos en Benidorm a nivel de edificabilidad, a nivel de desarrollos urbanísticos, son los mismos que los de los años 60. Entonces, es un modelo donde predomina el modelo de ciudad compacta. Entonces, el modelo de ciudad compacta es el que se ha determinado
como el más sostenible. ¿Por qué? Porque concentra todos los servicios en una pequeña parte del territorio, con lo cual todos los procesos de gestión de la ciudad se optimizan. Para daros un dato, os podría decir que del término municipal de Benidorm, el 22% es suelo urbano, el 17% es suelo urbanizable, es decir, Benidorm todavía no ha llegado a desarrollarse del todo. Y el 61% es suelo no urbanizable o protegido, donde no se puede construir ni está previsto que se construya nada a largo plazo. Entonces, eso ha sido clave y nos lo han reconocido todos los auditores que han venido en el proceso de certificación de destino turístico inteligente. Después, otro factor fundamental que ha supuesto el certificado ha sido la ayuda a la captación de subvenciones. La certificación como destino turístico inteligente pues, ha sido determinante para optar ayudas tales como la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, las conocidas EDUSI, las subvenciones a destinos inteligentes de la entidad pública empresarial Red.es y, por supuesto, también la obtención de las subvenciones de los fondos Next Generation destinadas a los planes de sostenibilidad turística. Nosotros ahora tenemos en activo, en desarrollo, un plan de sostenibilidad turística en destino del año 2020, que todavía está en ejecución, que viene subvencionado con fondos FEDER, y otros 2 planes de sostenibilidad turística, el del 2022 y el del 2023, que están financiados con fondos Next Generation. Estamos hablando de que esos 3 planes de sostenibilidad turística suponen 18 millones de euros en inversión directa en infraestructura de la ciudad. Entonces, pues evidentemente la certificación del destino turístico inteligente ha sido determinante en la obtención de todos estos fondos. A su vez, digamos que esto se retroalimenta porque todos esos fondos que nos llegan permiten la inversión en proyectos de sostenibilidad y accesibilidad. Hay que destacar todas las inversiones que hemos realizado en materia de eficiencia energética. Actualmente, prácticamente todo el alumbrado de Benidorm se ha sustituido por tecnología LED y hemos conseguido reducciones en el consumo energético que, en cuanto a kilovatios hora consumidos, que en algunos casos alcanzan el 75% de lo que estábamos consumiendo anteriormente. También esos fondos se han destinado a actuaciones de implantación de energía solar fotovoltaica. Actualmente tenemos recién terminada una obra donde 12 edificios municipales han experimentado la instalación de alrededor de medio mega de placas fotovoltaicas que permiten que un gran porcentaje de esos edificios sea autosuficiente. Y después, a su vez, también estos fondos permiten la inversión en materia de accesibilidad. Hemos realizado varios proyectos de renovación de calles, plazas y avenidas donde hemos primado la accesibilidad y la peatonalización, es decir, la restricción al tráfico rodado de forma que se fomente la movilidad peatonal, la movilidad eléctrica, la movilidad en bicicleta y con todo ello la reducción de gases de efecto invernadero. A su vez también la certificación de Benidorm como destino turístico inteligente tiene un beneficio importante en lo que es la gestión de los procedimientos y la forma de trabajar, porque trabajas con procedimientos reglados y trabajas con objetivos. Y también eso implica que te tienes que coordinar más con las otras concejalías. Normalmente las entidades locales, muchas veces las concejalías pues trabajan como departamentos estancos. Entonces, el hecho de tener que coordinarte, el hecho de poner objetivos en común, el hecho de que desde el departamento de ingeniería se tengan que hacer infraestructuras que después van a proporcionar datos que después deben ser procesados por las concejalías de bienestar social o por las concejalías de turismo, pues hace que al final todos los técnicos municipales trabajemos mucho más con codo, tengamos muchas más reuniones y creen sinergias de forma que todos tengamos un objetivo común. Eso ha sido fundamental. Después también ha permitido la certificación como destino turístico inteligente, ha permitido tener un mayor conocimiento del turista. Por ejemplo, en Benidorm pues, hemos instalado una serie de sensores interactivos donde nos permiten conocer la nacionalidad del turista simplemente por la conexión de su móvil.
Estamos hablando pues, de redes wifi, de redes de proximidad, donde resulta que, por ejemplo, es un detalle importante que nadie en Benidorm se había planteado, que teníamos un porcentaje significativo de visitantes que procedían de Estados Unidos. Pues gracias al wifi hemos conseguido identificar que los Estados Unidos puede ser un mercado muy interesante para Benidorm. Y mi Mi gente, compañera... yo Sí. sabía que erais pioneros, pero, o sea, yo voy a tomar desde ya una cita contigo para que, y veía a Beatriz también, que también es gerente de Trofeo STD, tomando Ujú. nota porque, o sea, es que no vais un paso por delante de nosotros, vais 200 pasos o 2000 pasos por delante, o sea, es que realmente sois un ejemplo a seguir, ¿no? Con todas las acciones que ya estáis implementando. Y, o sea, me asombra muchísimo de qué manera esta certificación en DTI os ha abierto las puertas a tantas subvenciones y además de qué manera, digamos, tan clave estáis implementando para afrontar todos estos retos de los que hablábamos, ¿no? Y con tantos indicadores midiéndolos. O sea, esto creo que nos lleva a una charla un poco más detenida desde ya. Bueno, perdona por el tiempo, que vamos así como un poco Sí. acelerados. Muchas Ujú. gracias. Seguimos con Beatriz. Hola. Bueno, Beatriz, asombrada también, ¿verdad? Bueno, la verdad es que conocí a Benidorm y siempre lo tengo además de referencia, yo creo que casi catedrática de lo bien que lo hacen, además de, bueno, pues de toda su aplicación de desarrollo turístico, pero más sobre todo desde que tiene metodología de TI. Me parece fantástico y tenemos mucho que aprender los demás, ¿no? Aunque claro, realmente con quien me siento identificada es con Joan, ¿no? Claro, eso justo te iba a comentar. Mancomunidad del Pla, 14 municipios, tú eres la coordinadora de un PSTD con 31 municipios. 31 municipios y luego me comentabas antes que dentro de lo que es la actuación de cohesión en destino tienes 109 municipios. 109 ¿Vale? municipios. Me gustaría de forma rápida que comentaras un poco, bueno, primero, obviamente entiendo que son muchos los desafíos a los que os estáis enfrentando y sobre todo me gustaría que os enfocarais un poco en un tema que creo que también es clave para hablar de la sostenibilidad social que tanto Aurora también nos ha comentado, que es el tema de la gobernanza. O sea, de qué manera, aparte de todos esos desafíos, de esos retos a los que estáis enfrentando, ¿cómo tratáis este tema tan clave, ¿no? para la gestión, ¿no? del plan de sostenibilidad? Bueno, pues te cuento, nosotros un poco por introducir a la gente, coordino el plan de sostenibilidad turística en destino de la comarca de Las Vegas y la Alcarria madrileña, conformado por 31 municipios. Y llevamos también a cabo la acción de cohesión de turismo rural de la Comunidad de Madrid, de turismo rural. Es decir, hace ya varios años, en el 2019, hicimos un plan estratégico para definir los destinos rurales de la Comunidad de Madrid, porque bueno, pues al igual que comentaba Joan, nosotros en Madrid también teníamos al final lo que es la ciudad de Madrid como destino turístico, pero los municipios rurales veíamos bueno, pues que había un desarrollo turístico ahí por explotar y que no estábamos involucrados, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de los grupos de desarrollo local, que yo creo que son unas entidades fantásticas para poder desarrollar estas estrategias rurales y esta promoción, bueno, pues nos unimos los 3 grupos de desarrollo local y hicimos un plan estratégico para definir este turismo rural. Teniendo este plan estratégico hemos tenido la suerte de poder también, al igual que en Benidorm, digamos DTI les ha ayudado a estas subvenciones, a nosotros este plan estratégico que hicimos con un proyecto de cooperación a través de fondos LEADER nos ha ayudado a estar preparados cuando han salido los planes de sostenibilidad en turística a través de las ayudas Next Generation. Se lo presentamos a la Comunidad de Madrid y hemos obtenido pues unos 18 millones de euros. 2 millones cada uno de los grupos, que somos 4 grupos de desarrollo rural, y luego una acción de cohesión de 10.400.000 euros con acciones conjuntas. Como bien decía Joan, ¿cuál era el reto? Pues nos está sirviendo aprovechando, digamos, estas palancas de la Unión Europea para hacer proyectos que realmente necesita la propia población local.
¿vale? O sea, proyectos de movilidad sostenible, proyectos de comunicación y conexión, pues de Internet, básicas, de nuevas tecnologías, de formación. Entonces, para nosotros es básico, digamos, la gobernanza, como dices tú, Beatriz, a través de o bien mancomunidades. Nosotros dentro de las comarcas turísticas tenemos como distintas formas de gobernanza. Dos grupos de desarrollo local, que es Aracobe, en la comarca de Las Vegas y la Alcarria de Madrid, ADI Sierra Oeste, una mancomunidad del Valle del Lozoya y una asociación de empresarios en Sierra de Guadarrama. Un convenio público-privado también en el que están integrados muchos ayuntamientos. O sea que, como veréis, tenemos 3 tipologías diferentes de gobernanza, pero que al ser municipios rurales lo que hacemos es agrupar. O sea, sí que es muy complicado. Tenemos municipios, aunque estemos en la Comunidad de Madrid, con 50 habitantes, y luego municipios pues, de 15.000 o 20.000 habitantes, ¿no? Creo que la gobernanza es muy importante para poder aplicar todo esto y poder ir desarrollándolo, ¿no? En nuestro caso concreto, en la comarca de Las Vegas y la Alcarria, nos pasaba lo mismo un poco que al Pla de Mallorca. No hemos tenido un desarrollo turístico como tal dentro bueno, pues de los proyectos. Es la primera vez que nos llega una inversión tan grande y lo que digamos que planteamos es también esa sensibilización hacia la propia población local, ¿no? Primero que se lo crean y luego que vean el turismo de una forma sostenible, o sea que va a ser un impacto positivo y no negativo. Entonces, hemos ido como haciendo muchos procesos participativos con todos los agentes territoriales de los municipios para poder llegar a definir esas actuaciones que en principio sí que las teníamos definidas porque teníamos un plan estratégico, pero que cuando las vamos a ir aterrizando en cada uno de los municipios ellos vean que no van a ser actuaciones invasivas. ¿Vale? Entonces sí que tenemos, digamos, esa gobernanza a través de también una mesa de turismo en la que tenemos participantes, tanto de ayuntamientos, de esos municipios que sí que teníamos más turísticos, por así decirlo, y esos empresarios que pueden estar vinculados a, bueno, pues a este desarrollo turístico y que no solo son restaurantes o alojamientos, sino que son nuevos productos turísticos y no turísticos, sino de emprendimiento en el desarrollo rural, como puede ser todo lo agro, ¿no? Todas esas queserías, almazaras que tenemos, bodegas, que de alguna manera los tenemos que ir haciendo partícipes en el desarrollo del turismo y en el desarrollo ya bueno, de su propia producción. Yo creo que eso es importante. O sea que sí que hemos tenido varios retos y seguimos teniendo retos en la implementación, sobre todo bueno, pues de esa sensibilización y que los propios municipios se lo crean. Sí, es un poco el gran desafío, ¿no?, al que se enfrentan los destinos, el tema de establecer un modelo de gobernanza, establecer procesos participativos que nunca son fáciles, pero obviamente pues totalmente necesarios. Bueno, muchas gracias, Beatriz. Bueno, ahora nos quedan pocos minutos, vamos con el tiempo ya un poquito justo y entonces, bueno, me gustaría lanzaros una pregunta a los 3 gestores de destino para contestarla en un minuto y quería reservar una preguntita para Josep, que también, por favor, Josep, si puedes ajustarte en un minutito, ¿vale? Bueno, para los gestores, para que la penséis y luego me contestéis, bueno, pues qué recomendaciones les haríais a esos nuevos destinos que comienzan con un PSTD o con un fondo europeo a gestionar la actividad turística en su destino. Y Josep, si puedes en un minuto responderme a esta pregunta, que me parece súper interesante y clave para que entendamos mejor. La Diputación de Barcelona participa en el partenariado, ¿no?, de la Agenda Urbana Europea de Turismo Sostenible. ¿En qué consiste esta iniciativa? Por favor, así en un minuto rápidamente, ¿puedes contestarnos? Lo intento. Vale, gracias. Bueno, los partenariados de la Agenda Urbana son redes informales donde participan agentes, sobre todo locales, también regionales o estatales, en colaboración con las propias instituciones comunitarias, ¿no?, alrededor de temáticas concretas del desarrollo urbano. Y por primera vez en el año 2022 se aprobó una red de este tipo dirigida al turismo sostenible.
Entonces ahí estamos trabajando con 20 miembros, desde grandes ciudades como Venecia, Ljubljana o Valencia, a otras más pequeñas y también gobiernos provinciales y regionales. Y lo que estamos haciendo es identificar cuáles son los principales retos del turismo a nivel urbano y vamos a trabajar en los próximos 2 años para identificar buenas prácticas y herramientas en diferentes de estos retos, ¿no? Destacar de estas agendas urbanas que se entienden desde el punto de vista bastante amplio de lo que es una área urbana, ¿no? Es decir, cuando hablamos de destinos urbanos, yo, por ejemplo, que trabajo mucho en cooperación en el Mediterráneo, a veces cuando vas a dar una charla parece que cuando hablas de turismo solo tienes que hablar de Barcelona, Dubrovnik o Venecia. Y la realidad, pues, del Pla de Mallorca, de Benidorm o de la comarca de Las Vegas no tiene nada que ver con la realidad de estas ciudades, ¿no? Por tanto, hemos de tener muy claro cuando hablamos de destinos urbanos y turismo que los niveles de dependencia económica, los niveles de saturación y los requerimientos de los diferentes destinos son muy diferentes. Exacto. Muy bien, muchísimas gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Yo estaba pensando cuando Aurora hablaba de overtourism o turismofobia, que ya aparecen, ¿no? No solo en los destinos tradicionales, sino ya nos aparecen destinos rurales donde ya aparecen esos conflictos con la población local, ¿no? En destinos que uno no creería que pudiera pasar ese tipo de situación o de impacto. Bien, ¿os acordáis, no, de esa pregunta que os he hecho para responder rápidamente como el rayo? ¿Qué recomendaciones como gestores haríais a los destinos? Beatriz, creo que quiere empezar la primera, entonces que ha levantado la mano. Levanta la mano para ser rápida. Vale, muy bien, rápidamente, una recomendación. Porque así lo un poco con todos los que habéis ido hablando. Para mí, o sea, creo que estos fondos vienen hacia esa transformación, ¿no? Y debemos de aprender en esa transformación sostenible, digital, de competitividad, pensando en los ODS, que yo creo que es importante, o sea, es decir, vamos a hacer transformaciones, pero pensando en que eso se va a quedar a futuro, pensando en cómo lo voy a aplicar a los ODS y cómo lo voy a aplicar, yo creo, a la metodología de TI, que a mí me parece que es básica, porque como bien decía Vicente, te marca unos indicadores y eso te sirve para seguir midiendo y para seguir continuando en ese trabajo. Muy bien, muchas gracias. Esa hoja de ruta, ¿no? Que muchas veces se necesita, ¿no? Como comentaba Aurora al principio, sostenibilidad, pero ¿cómo medimos, ¿no? Esa sostenibilidad. Muy bien, muchas gracias. Vicente, por ejemplo, Joan, ¿quién quiere continuar? Venga, Joan, Sigo yo. venga. Bueno, aparte de la alegría inicial que te da que te den un plan de sostenibilidad turística y dices 3 millones, pues qué bien, pues que tengas en cuenta de que a la hora de licitar los proyectos y los planes, pues que seas un buen gestor de los conflictos, ¿no? Porque Aurora se ha pasado casi la mitad de la ponencia hablando de los conflictos actuales y de los que vienen. Y no es broma, o sea, al final lo que hacemos con esta planificación es, primero de todo, intentar evitar en la medida de lo posible los conflictos. Siempre hay asociaciones, siempre hay pues la sociedad civil que quiere ver que esos 3 millones repercuten en su beneficio diario y tú tienes que intentar mediar y hacer ver que, si no a corto plazo, a largo plazo, se hace pues para cerrar el círculo, ¿no? O sea, para que haya una circularidad y para que del sector turístico se vean beneficiados todos los agentes del sector. Sí, la gestión diaria, ¿no? Que un poco a veces no hablamos, ¿no? De esa gestión, de cómo se enfrenta un destino sin un equipo muy grande, ¿no? A lidiar con plataforma Coffee, Minerva, todos los que están trabajando en estos temas me conocen, saben de lo que hablo, ¿no? Pero en ese tema hemos abierto camino nosotros porque ahora ya está todo arreglado, pero nosotros Ahora sí. licitábamos sin Minerva y con Damis. Exacto. Muy bien. Vicente, por favor, en una última frase, gracias. Sí, bueno, yo recomendaría como recomendaciones, pues es muy importante el proceso de planificación, es decir, que hay diversos planes estratégicos como planes de movilidad, planes de acción contra el clima y energía, planes de gestión turística, que es muy importante que
implementen objetivos realizables, realizables que no estén llenos de lenguaje rimbombante, sino que sean objetivos realizables y que no se queden en un cajón. Después también recomendaría la creación de comisiones informativas de movilidad, de escena urbana, de fondos europeos, porque por una parte esas comisiones fomentan la participación ciudadana. Al invitar a esas comisiones, pues se invita a asociaciones vecinales, asociaciones empresariales, responsables políticos tanto del partido que gobierna como de la oposición. Entonces ahí se solucionan muchos conflictos que después, cuando los temas que se tratan en esas comisiones van a los plenos o a las juntas de gobierno, a los órganos colegiados para ser aprobados, pues ya hay muchos problemas que se han debatido en esas comisiones con la participación ciudadana que corresponda, y la verdad es que se evitan muchos problemas a la hora de aprobarse. Después también es muy importante adaptar los objetivos del funcionamiento de la gestión de estos planes a la realidad de la entidad local, al procedimiento administrativo del que no nos podemos escapar. O sea, muchas veces la ejecución de todos estos planes es una auténtica lucha contra el tiempo, porque los plazos que se marcan son inviables con el ordenamiento jurídico que tenemos en materia de contratación pública, en materia de fiscalización y en materia de procedimiento administrativo. Por lo tanto, también es fundamental en este sentido invertir en la contratación de empleados públicos cualificados apoyados por asistencias técnicas. O sea, una asistencia técnica por sí sola, aunque saca muchísimo trabajo, no puede mover determinados procedimientos en una administración local. Es imposible. Para eso necesitas empleados públicos que sepan de lo que están hablando, que sepan de procedimiento administrativo y que sepan mover los diferentes expedientes entre los diferentes departamentos, apoyados por una asistencia técnica y por las contratas municipales. La intervención de las contratas municipales es fundamental, porque todas las contratas municipales que gestionan infraestructuras importantes tienen detrás unos departamentos de I+D+I que en un momento dado pueden dar un apoyo muy interesante. Entonces, en la redacción de los pliegos de esos contratos de servicios públicos es fundamental garantizar la colaboración de esas contratas para la consecución de todos estos objetivos. Wow, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Vicente. O sea, en 4 puntos nos has dado la visión y la realidad y la mejor recomendación que se le puede dar a un ente o a un gestor de destinos que comienza a gestionar estos fondos europeos. Bueno, vamos a pasar a las preguntas y respuestas muy rápidamente. Veo que hay algunas preguntas y respuestas aquí. Bueno, te dicen gracias Aurora, fascinante. Te leo directamente. En procesos ya avanzados de turistificación de destinos, estaba para Aurora, ¿la aplicación de procesos de gobernanza todavía sería indicado o es necesario, piensas, aplicar otra perspectiva, teniendo en vista la saturación de la población con el desgaste de la actividad en el territorio? A ver, yo creo que los procesos de gobernanza son imprescindibles siempre, ¿no? No solo en los procesos, digamos, bueno, pues como ha explicado Beatriz Farias, ¿no? Bueno, de ampliar lo que es las zonas, a las zonas rurales, ¿no? Como decía Joan, lo que es el desarrollo turístico, ¿no? Lo que sí que cambia es un poco la dimensión, la composición, pero es fundamental la participación y además yo creo que es muy recomendable, porque es ahí, ¿no? donde los conflictos además se pueden también tratar o intentar solventar, ¿no? Pero sí, para mí sí. El tema de o sea, yo además, una cosa que he comentado, que he puesto en la transparencia, es que para mí la parte política es muy importante. Y eso quiere decir democracia y participación. Que es clave. Muy bien. Esta pregunta no pone para quién más dirigida. No sé si quizás Vicente, que tiene más experiencia, o Josep, bueno, quien quiera de los dos. Los proyectos y planes financiados con fondos europeos cuentan con datos específicos para medir el impacto de las acciones. Por ejemplo, ¿se ha partido de una línea base y se incluyen evaluaciones de impacto durante y o al final de la ejecución? Gracias. Isa Torres pregunta. Pues en mi caso, normalmente, prácticamente en todas las bases de las subvenciones europeas que tenemos, a las que hemos optado, hay una serie de indicadores que después deben ser evaluados a la hora de materializar
el ingreso de la subvención. O sea, por ejemplo, ahora mismo hemos estado con, precisamente esta semana hemos estado con una subvención del IDAE en los proyectos fotovoltaicos que he comentado antes. Y bueno, pues hemos tenido que medir un montón de indicadores y hemos tenido que hacer una relación de cerca de 30 documentos justificando todas las mediciones que han justificado el ahorro energético en estas instalaciones. Entonces, sí, vamos, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. O sea, todos los proyectos europeos y todas las subvenciones europeas, en mayor o menor medida, implementan este tipo de indicadores. Ujú. Sí, tenemos hitos, tenemos indicadores, ¿no? Críticos, no críticos. Bueno, pregunta para Beatriz Farias. Buenas tardes. Por favor, para el plan director que comentaste, ¿hay una vía de discusión que cuente con la opinión o con la inquietud de la población local? Es decir, ¿se cuenta con indicadores de sostenibilidad? Sí, se tiene en cuenta para todo el plan director, hemos tenido en cuenta todo un proceso participativo, ¿vale? En el que, bueno, pues a través de formularios y reuniones y determinadas, bueno, conferencias que hemos ido dando, marcado obviamente con los ejes y con el plan estratégico que nosotros teníamos definido, bueno, pues hemos ido incluyendo, digamos, esas sugerencias. Incluso ha habido variaciones y hemos hecho un modificado nosotros del plan de sostenibilidad turística, teniendo en cuenta algunas sugerencias que han surgido en ese proceso participativo. Al igual que, bueno, pues tenemos indicadores para saber si eso se va a ir realizando, tanto, bueno, pues a nivel económico como, bueno, pues de determinados objetivos que nos hemos marcado. Y la idea es que, bueno, pues a lo largo de cada 6 meses hacemos de nuevo otro proceso participativo y les vamos trasladando lo que se ha ido ejecutando o cuáles son los resultados que se han ido obteniendo. No sé si con esto respondo a la pregunta. Pues la misma pregunta se la han hecho a Joan también. Supongo que por ser destinos rurales. Joan, si quieres tú también contestar, si hay alguna vía de discusión que cuente con la opinión o con la inquietud de la población local. Sí, bueno, de hecho ahora estaba revisando y he encontrado varias, una que era jornadas de participación del plan de sostenibilidad turística, que era gobernanza y participación. O sea, en todos los proyectos que hemos ido desarrollando, sobre todo en la elaboración del marco base, que es el plan estratégico, pues ha habido la posibilidad de participar tanto de la población local como los agentes. Nos hemos reunido con empresas. Tenemos también la ventaja de que desde la Mancomunidad llevamos el desarrollo y promoción económica y por tanto tenemos contacto prácticamente con todas las empresas del plan, que no es el tejido más importante, porque al final, como os he dicho, el plan siempre ha sido un lugar que ha vivido al margen del desarrollo turístico, pero sí que se les ha dado siempre voz y también, y eso sí que es verdad ya desde el nivel muy práctico, que la participación ciudadana nunca es muy elevada, ¿verdad? Pero bueno, se les da la oportunidad de darles voz y sí que lo que nos funcionó mejor fue el tema de las encuestas. Enviamos encuestas a través de los correos electrónicos a empresas y a determinados agentes clave y ahí sí que hubo bastante participación, más que en las jornadas presenciales, la verdad. Muy bien, bueno, pues yo creo que hay alguna pregunta más, pero para ajustarnos al tiempo y respetar el tiempo de los asistentes, pues yo creo que la enviaremos y la publicaremos, ¿verdad, Jaume? Te veo ahí para despedirnos. Os agradezco mucho el tiempo a los ponentes. Gracias, creo que ha sido muy interesante esta ponencia y habrá ayudado a muchos gestores y a muchos destinos a identificarse con lo que están haciendo y sobre todo a resolver algunas dudas. Gracias por el tiempo. Bueno, oye, pues muchas gracias a todos vosotros. Aurora, Beatriz por partida doble, Joan, Josep, Vicente, muchas gracias por vuestras estupendas aportaciones. Esperamos desde el Consejo Asesor que este webinar haya sido de utilidad. Aquellos que estáis gestionando destinos turísticos, pues que os haya ayudado en esa gestión. Aquellos que estáis más implicados en procesos más integrales de agenda urbana, donde el turismo también tiene un papel relevante, pues también os puede haber abierto algunos elementos de reflexión relevantes.
Y simplemente, aparte de agradecer, como he hecho, la asistencia y las presentaciones de nuestros diferentes ponentes, quería invitar también a todos los asistentes a nuestro próximo webinar el próximo día 20, en este caso centrado en otro instrumento que se ha revelado bastante importante en todo este proceso de sostenibilidad, que son las comunidades energéticas, un nuevo instrumento al alcance de la población, un poco para contribuir, ¿no?, a la reducción de emisiones a través de esta nueva fórmula de cogestión de generación y consumo de energía. Sin más, pues con los agradecimientos ya realizados, nos despedimos. Todos los asistentes recibirán un correo electrónico con la referencia en cuanto colgamos la sesión en nuestra página web, y tienen ahí también acceso al resto de webinars. Buenas tardes a todo el mundo. Buenas tardes. Adiós, buenas tardes. Nada, Gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.